Hermanos, quiero preguntarles algo. Jesucristo nos dijo que el mundo nos iba a amar por seguirlo a Él. No, hermanos. Dijo todo lo contrario. Él dijo, serán odiados por causa de mí. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Así que todos estos grandes ministros y siervos del Señor, que son amados y abrazados por el mundo, curiosamente están participando en reuniones ecuménicas. El ecumenismo significa esa unión, esa unificación de credos, de religiones a nivel mundial para establecer una sola religión. Y esto te debe sonar conocido, el anticristo. Entonces, hermanos, Cristo dijo, por sus frutos los conocerán, y los estamos conociendo. Entonces, cuando por ejemplo vemos a personas como Cash Luna, como a Dante Gebel, como a Marcos Witt, como a Guillermo Maldonado, son personas que cuando el Señor nos invita, y no solo el Señor, también Pablo y Judas, nos invitan a contender, a defender fuertemente y a criticar a todos estos obreros fraudulentos que se han levantado a manchar la verdad y a blasfemar el camino del Evangelio. Tenemos toda, no la libertad, toda la obligación de hacerlo, porque si no lo hace la propia iglesia de Jesucristo, ¿quién lo hará, hermanos? ¿Quién se levantará en contra de todos estos anticristos que están saliendo a ridiculizar el camino del Señor? ¿Quién lo hará? Entonces, hermanos, quiero que reflexionen en ello. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hermanos, en Mateo, el Señor nos advierte que muchos intentarán entrar por la puerta y no lo lograrán. Por eso nos advierte a que procuramos esforzarnos por entrar a la puerta estrecha, que es la salvación verdadera en Jesucristo, nuestro Señor. Hola mis amados hermanos, para cualquiera que esté viendo este video, espero que sea de gran bendición y lo puedan compartir. Mi nombre es Aldo Sáenz, un humilde siervo del Señor que les ha estado informando y mostrando palabra profética basada en las Sagradas Escrituras, con pruebas y argumentos verídicos, lógicos y justos que merecen ser analizados. Me dispuse a grabar este video porque sentí la enorme urgencia y necesidad de transmitir este mensaje. No sé de qué religión o congregación pertenezcas, no sé qué edad tengas, no sé en qué parte del mundo estés, pero lo que sabemos muy bien, mis amados, es que Jesucristo es quien nos une, nuestro Salvador. Lo importante y sagrado para nuestro Dios Padre es la salvación que adquirimos por gracia a través del sacrificio perfecto expiatorio de su Hijo Jesucristo. El discernimiento es claro, mis amados. Estamos en los últimos tiempos. El que tenga ojos para ver, que vea. Pero son palabras sabias de nuestro Señor, porque Él sabía muy claramente que a pesar de que se diera el cumplimiento profético de su palabra, muchos aún así no creerían. En este momento estamos presenciando la más nefasta, blasfema y desobediente generación de iglesias que nunca se haya visto, hermanos. Que primeramente muchas iglesias, ¿verdad?, son el cáncer de la congregación de Cristo, porque muchos creen estar sirviendo a Dios y realmente están siendo guiados por ciegos que los encaminan al infierno pasiva y divertidamente, con actividades totalmente desviadas que ni se percatan, hermanos. Simplemente no se dan cuenta que la palabra es clara con el tiempo. El tiempo es valioso. Y en Eclesiastés la palabra nos dice que el sabio piensa en su muerte, pero el necio en ir a divertirse, hermanos. Y estamos viendo demasiada apostasía en las iglesias, en líderes, en personas
que se han autoproclamado guías espirituales que, lejos de acercar a las personas a Jesucristo, las están confundiendo severamente, hermanos. Y bueno, por el lado mundano, ridiculizan a Cristo, lo están ridiculizando, porque a veces las personas que están fuera de las iglesias son más sabias en las escrituras que las que están adentro. Y esto provoca desconfianza y provoca mucha vergüenza en cuanto a el papel que está jugando la iglesia en este tiempo. Están alejando a aquellos que desean conocer al Señor y pues simplemente se terminan decepcionando, porque creen que el testimonio que reflejan las personas que se dicen ser del Señor es el camino, y no es el camino. Han sido engañados, han sido totalmente extraviados en su fe y han apostatado. Han dejado el camino del Señor, el camino de la verdad, y se han vuelto a las fábulas. Se han extraviado a pronunciar diversas herejías y a enriquecerse con la fe de muchos inocentes. Se han extraviado del camino de rectitud y se han convertido en lobos malditos, sedientos de orgullo, de reconocimiento y de hambre de poder y dinero. Existen dos tipos de espíritus: el de Dios, que confiesa a Jesucristo, y el de Satanás o el anticristo, que lo niega. En 1 Juan 4:1 vamos a estar viendo ese tema con respecto al amor y al juicio de Dios. Porque en este tiempo que han surgido en las congregaciones muchos lobos sedientos de reconocimiento, de popularidad y de dinero, se enfocan en pronunciarle a las personas que Dios es amor. Y el mensaje es correcto, es bíblico, pero incompleto. Y Dios no es un Dios incompleto. Dios es un Dios claro, es un Dios de sabiduría y un Dios de dominio propio. No es un Dios de confusión, ni un Dios de extravío. No es un Dios de riquezas. Es un Dios que posee las riquezas, pero es un Dios que nos invita a acercarnos a su reino y por ende las riquezas que Él considere pertinentes se nos han de ser añadidas, no como algunas personas que se concentran en lo contrario, buscar primero esas riquezas y de último el reino de Dios. Tenemos el punto 2, que habla de que muchos se dicen llamar cristianos, pero no han entendido la profundidad de la palabra evangelio. Simplemente vienen repitiendo y aprendiendo los mismos pasajes de años, pero no reflejan esas enseñanzas en sus vidas. Simplemente son enseñanzas trilladas y acomodadas de un templo. Simplemente son cristianos de palabra o tradición que no argumentan nada más que Dios es amor. Nada más. Su disfraz de ignorancia es que Dios es amor, pero no escudriñan la escritura al darse cuenta que para amar a Dios tenemos que conocerlo, y para conocerlo tenemos que estar sedientos de temor. Y en Proverbios 1:7 nos dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no leemos las escrituras con sinceridad, con madurez, con carácter, con reverencia, estaría siendo en vano, hermanos, porque estaríamos aprendiendo lo que deseamos aprender, estaríamos escuchando lo que deseamos escuchar, estaríamos recibiendo lo que queremos recibir y desechando lo que queremos desechar. Y la palabra de Dios no puede ser desechada, tiene que ser adquirida y absorbida por nuestra alma con total y completa aceptación. Aunque sea difícil, hermanos, pero no podemos ya estar permitiendo que estos herejes
y falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles estén pervirtiendo el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que si sientes ese discernimiento, si sientes esa advertencia que te está dando el Espíritu Santo, de que en el lugar que te encuentras o con las personas que te encuentras son lobos y son obreros fraudulentos de Cristo, huye por tu vida, literalmente, hermano. Huye por tu vida. Porque si Dios, en su palabra, en sus santos profetas y en su amado y poderoso Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, nos advirtió claramente que se levantarían espíritus engañadores, el espíritu del anticristo, y ya está operando en el mundo, hermanos, más que nunca. ¿Por qué? Porque el tiempo del diablo se acaba. Y está haciendo todo lo posible por atacar a la iglesia de Cristo. Hermanos, Cristo dijo, miren que nadie los engañe, porque engañarán a muchos, de ser posible a los escogidos. Esto lo dijo porque el engaño que se iba a dar iba a ser muy fuerte, y lo estamos presenciando, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:20, la palabra de Dios nos advierte que no menospreciemos las profecías. Y principalmente esa es la razón por la cual la iglesia está tan fría en estos momentos, porque están apartando su oído de la realidad, de la verdad y de la racionalidad, y se están volviendo a las fábulas, se están volviendo a la fantasía, a la mentira que el diablo les plantea, disfrazada de prosperidad, de bendición. Lo único que hacen es cegar las señales que el Señor nos advirtió antes de su regreso. A todas estas personas que les encanta sentir dulce el oído, que les da miedo los pasajes que hablan de los juicios de Dios, de la ira de Dios, pues no tienen temor, hermanos. Viven alejados de la verdad, viven alejados de las profecías. Ahora se han levantado profetas a profetizar bendición, cuando lo que Dios revela en su palabra del fin de los tiempos es destrucción a los rebeldes, a precisamente ese tipo de personas que andan detrás de la riqueza más que del reino de los cielos, la riqueza mundana más que de la riqueza y los tesoros celestiales. Es increíble, hermanos, es increíble la cantidad de personas que se dicen ser cristianas y siguen estos caminos fraudulentos que blasfeman la verdad de Dios. Viven alejados de todo esto que Dios manda a escuchar, a recibir y aceptar, pues les estorban a sus sueños. Es más importante sus sueños, sus afanes, que hacer la voluntad de Dios y respetar y someterse a la voluntad de Dios. Exigen, decretan y declaran órdenes a Dios, esperando milagros. Pero en el Padre Nuestro la voluntad de Dios se termina olvidando. Mira, hermano, quiero advertirte de algo. Cuando comiences a pensar de esta forma y a visualizar la palabra de Dios de una manera completa y entregada, comenzarás a sentir esos ataques del enemigo por medio de diferentes personas, y no solo a nivel externo de tus hermanos, sino también con personas que se dicen ser tus hermanos. Te dirán que dejes de ser tan alarmista, que estás siendo muy exagerado, un pesimista. Mira las bendiciones que hace Dios. Solo te enfocas en lo malo, solo te enfocas en las desgracias. O sea, te están manipulando de esa manera. Vive la vida, disfrútala. O sea, enfócate en la prosperidad que Dios le da a sus hijos. Enfócate en el amor que Dios le da a sus hijos. Pero de ahí no se pasa.
¿Sí me entienden? Dios es muy claro. El que tenga amistad con el mundo se considera enemigo de Dios. Así dice su palabra. La iglesia duerme y aborrece, odia, detesta a los despiertos. Bueno, hermanos, ahora vayamos a la palabra de Dios. En 1 Juan 4:1 vemos que se nos explica cómo existen dos espíritus: el espíritu de Dios, que defiende a Jesucristo, y el espíritu del diablo, que lo niega. Entonces vamos a leer 1 Juan 4:1. Amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Ahí está, hermanos. Ahí está muy claro. Ahora vamos un poquito más abajo. Nos dice 1 Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien en el corazón de ustedes más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Ellos pertenecen a este mundo y naturalmente hablan de los asuntos del mundo, y el mundo les presta atención. ¿Sí notaron eso, hermanos? Ahí está hablando que los falsos maestros hablan de los asuntos del mundo. El regreso de Jesucristo no es un asunto del mundo, es un asunto celestial, un asunto sobrenatural, un asunto escatológico, un asunto profético. Y lo profético no se ve, primero se cree para ver. Pero a las personas incrédulas y burlescas no les agrada el hecho de confiar en las promesas sobrenaturales, verdaderamente sobrenaturales de Dios, sino que se envanecen en pura concupiscencia. Así de sencillo, hermanos. Ahorita las iglesias están nutriéndose de palabra hueca y engañosa que sí, los está haciendo sentir bien, pero no los está acercando a la salvación de Cristo. También los está alejando, porque un corazón lleno de corrupción y materialismo y egocentrismo no tiene lugar para Cristo. Y cuando ese sonido glorioso de la trompeta se manifieste y sea la hora del fin de la gracia, en ese momento muchas personas que se encuentran acomodadas, que se encuentran cegadas, adormecidas y relajadas en todas estas congregaciones que les inyectan esta ceguera espiritual, van a estar atormentadas, realmente atormentadas, de no haber podido concentrarse en la verdad, sino que desviaron su oído de la verdad y se apartaron de la verdad y recibieron la fantasía y las fábulas que Satanás les convenció. Entonces aquí vemos, hermanos, muy claramente que nos dice que los falsos maestros enseñarían asuntos del mundo y el mundo les presta atención. Pero nos dice, pero nosotros, en 1 Juan 4:6, nos dice, pero nosotros, que somos hijos de Dios, el que es de Dios nos presta atención, pero el que no nos presta atención. Y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no los escuchará. Sencillo, hermanos. Precioso, precioso y poderosa esta palabra de Dios. Ahora vamos a irnos a el pasaje de Lucas 12:35, que nos habla de la vigilancia. Nos dice, estén siempre listos, con la ropa bien ajustada y la lámpara encendida, como los sirvientes que esperan a que su señor regrese de un banquete de bodas, para que al abrirle la puerta en el momento que él llegue y toque, dichosos los sirvientes a los que su señor encuentra atentos a su llegada.
Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los sirvientes se sienten en la mesa y él mismo se pondrá a servirles. ¿Con qué? Con agrado, con devoción, con orgullo de que los sirvientes hicieron su voluntad. Dichosos los sirvientes a los que su señor encuentre preparados sin importar si llega a la medianoche o de madrugada. Dense cuenta de esto. Si el dueño de una casa supiere a la hora que va a llegar el ladrón, estaría atento para no dejarlo entrar. Así que ustedes también siempre estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto es poderoso, hermanos. Ahora, Pedro le pregunta, Señor, ¿a quién le cuentas esta parábola? ¿Solo a nosotros o también a todos los demás? El Señor le respondió, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al que su Señor deja encargado de los otros sirvientes para darles comida a tiempo? Dichoso el sirviente al que su Señor, al regresar, cumpliendo con su deber, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si el sirviente dijera en su corazón, mi Señor tarda en volver, y comienza a distraerse, y comienza a comer y a beber y a emborracharse, se verá en serios problemas, porque cuando vuelva su Señor, el día y la hora que el sirviente menos se lo espera, lo castigará con un castigo tan grande como el que se les da a los incrédulos. Hermanos, esto es muy, muy fuerte, pero es la palabra de Dios. No podemos tomar un versículo y desechar otro. No podemos recibir este versículo porque me genera satisfacción personal y desechar este porque me genera miedo. No lo quiero recibir. No, hermanos, esto no funciona así. La palabra de Dios es completa, viva y eficaz. Y quien no la reciba por completo, pues se está engañando a sí mismo. Y lamentablemente va a generar un sinfín de puertas para los demonios, para que logren convencerlo de muchas falsedades que te alejan de Cristo. Espero que este video te haya llenado de fe, de convicción, de discernimiento, que hayas podido quedar con un panorama claro de cómo está la situación, que aparte de las guerras, del hambre, de la desigualdad, de la inmoralidad en todos los sentidos de la palabra, y pues de la blasfemia y burla hacia todo lo que proviene de Dios y de su Hijo. Cuando nosotros ya logremos entender y estar total y plenamente convencidos, empezaremos a tomarnos con reverencia lo que ha sido revelado por Dios. Porque cuando logras despertar espiritualmente, cuando logras ser transformado por el Espíritu Santo y te dejas guiar por Él, verdaderamente estás siguiendo el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis amados, les recuerdo que en Apocalipsis el Señor nos dice que ciertamente el que da testimonio de todas estas advertencias viene pronto. Maranata, y a seguir velando y orando, porque el tiempo está cerca. Bendiciones.